Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy muy contento y emocionado de tener aquí a Yamile de TK. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Que bueno, me da mucho gusto. Bienvenida aquí a este espacio. Bienvenidos a ustedes también, amigos que están viendo este episodio. Les mando un abrazo fuerte en donde sea que estén, en toda América Latina, en Estados Unidos, en México, en todos lados en donde nos escuchan. Les mando un caluroso abrazo. Les recuerdo a ustedes suscribirse. Ya si están aquí y van a escuchar este episodio, pues ya denle suscribir, denle like, todo eso. Y también les quiero recordar que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a hectorescajadillo.com. El día de hoy tengo un aviso muy importante y eso es, rápidamente, que este es el último episodio de la temporada. Vamos a estar frenando indefinidamente hasta nuevo aviso. No sé bien cuándo esto vaya a ser. Tengo yo algunas cositas que quiero explorar, profundizar, muy particularmente en el mundo de la música. Entonces, por ahí estarán teniendo noticias mías en ese mundo. Pero bueno, estoy aquí muy bien acompañado el día de hoy para este episodio. Muy contento de que estés aquí, mi querida Yamile, y vamos a tener una plática exquisita. Ya lo puedo olfatear. Empecemos, cuéntame, ¿cómo te ha tratado este último mes? Pues, Entiendo que acabas de estar en un retiro por ahí poderoso, profundo, denso, de mucho trabajo. Cuéntame cómo se ha visto tus últimas semanas, tu último mes. ha sido un poco de muchas emociones. Eh, justo, justo necesitaba mucho como unas vacaciones personales y llegó ese retiro y fue como anillo al dedo. Y creo que ha sido un periodo como de regresar a mí, pero desde un lugar súper diferente y mucho mi trabajo que lleva tiempo, pero ahorita sí, más que nunca, es como dejar de esconderme, ¿no? Dejar de esconder quién soy, como todo lo que tengo y pues salir al mundo, ¿no? Ir a por ello. Ok. Hay una cosa por ahí que se dice, que se escucha, y es mucho esta cuestión de la retiritis, ¿no? Que estamos yendo de un retiro a otro, de una ceremonia a otra. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece esta idea, este pensamiento, este concepto, mi querida Yamile? Ay, es tremendo, ¿no? Creo que es complejo. O sea, por un lado creo que los retiros son espacios bien bellos en donde justo te sientes sostenida y contenida y alguien te cuida, ¿no? Y alguien te da de comer y te dice qué hacer y eso relaja muchísimo. Por otro lado, creo que es súper importante el periodo de integrar todo lo que hiciste en ese retiro y de tomar responsabilidad de que pues tu camino es todos los días en lo cotidiano y pues este tema del bypass espiritual, ¿no? Que pues es bien fácil decir, pues es que ya fui a mi retiro, ya fui a mis 15 clases de yoga y meditación esta semana, entonces pues ya estoy. Y, y no. Entonces, creo que son espacios muy valiosos, muy necesarios, pero que no se confunda con el trabajo de todos los días. Y que a veces el, pues la chamba, ¿no? No es nada bonita. O sea, atravesar tu sombra y ver tus cosas así bien feas, es como... Pero pues hay que hacerlo, no hay de otra. Entonces, pues como ese balance. De acuerdo. El camino del medio, ¿no? Pues sí. Algo así. O del zigzag, por lo menos. Exactamente. Muy bien, buenísimo. Digo, ya para hacer, aquí tenemos algunas preguntas que hacemos recurrentemente, ¿no? Ujú. Una de ellas es esta. ¿Cuál es o cómo llamarías esta etapa de tu vida para empezar a conocerte un poquito mejor? Si tuvieras que ponerle un título en tu vida, ¿cómo se llamaría esta etapa? Pues nunca lo había pensado, pero en este momento cuando lo decías dije, la bruja. Eh, sí, siento que me estoy como tomando entera, como que justo tengo un montón de intereses y hago diferentes cosas y antes trataba como de, no, solo puedo hacer esto o solo esto y de pronto es como, no, o sea, puedo hacer todas y de repente como que me llega esta imagen como de las brujas, ¿no? Que eran un montón de cosas al mismo tiempo y o estos personajes así como renacentistas que bueno en realidad como de Grecia, ¿no? Y tal como estas personas que hacen un montón de cosas porque al final
una dirección te lleva a la otra y se retroalimentan. Entonces creo que, respondiendo puntualmente, estoy en una etapa de integrar muchas cosas que todas conviven y todas se suman. Ok. En ese sentido, esta palabrita también está un poco de moda y me interesa mucho entender que, o sea, ya dijiste, las brujas están en un poco en todo y eso era quizá lo que las identificaba como tal. ¿Qué más define a una bruja en este contexto además contemporáneo, ¿no? Ese concepto a lo mejor y se perdió un poquito por ahí en la historia, pero está igual más vivo que nunca. ¿Cómo describes quién es una bruja? ¿Qué hace en el siglo XXI? Dame ahí por ahí un trip. Ay, ok. Creo que actualmente es como una forma como de tomarnos como mujeres y tomar un lugar público. Voy a hacer una pequeña historia. Los simbolismos de las brujas, que es como el sombrero de punta y el gato y la escoba, eran cosas que se les atribuía en realidad por ser mujeres. O sea, las mujeres estaban en la cocina y la cocina necesita estar limpia y siempre se te están cayendo cosas y siempre hay que barrerlas. Necesitas gatos para que no haya ratones en la cocina. Y las mujeres eran las que originalmente hacían fermentos y hacían cerveza y salían como a los mercados a vender. Y pues como tradicionalmente las mujeres somos más chaparritas que los hombres, se ponían unos sombreros altos, como las brujas, para ser más vistosas. Y después, cuando empezó a hacer pues como más negocio o por X y Y razones, a las mujeres se les quitó de ese espacio y los hombres tomaron más como el espacio de las cervezas y fermentos y otras cosas. Entonces, siento que esa historia es como, a mí me gusta mucho porque es regresar a tomar espacios y es regresar a una verdad personal y es como a contactar con tu sensibilidad y con tu intuición, que no es exclusivo de las mujeres para nada, sin esconderla, que creo que justo para hombres y mujeres hemos vivido en un periodo histórico en donde se ha polarizado hacia pues el mecanicismo, ¿no? Y el positivismo, y como que todo, si no es productivo, no sirve. Y entonces todo lo que es sensible, intuitivo y platicar con las plantas, o sea, de que no, olvídalo, eso no genera dinero. Entonces creo que por ahí hay mucho trabajo que hacer y que se está haciendo, ¿no? Hay muchos hombres retomando su feminidad, su sensibilidad y es sumamente necesario. Maravilloso. Totalmente. Ayer hablábamos justo de cómo quizá un poco la esencia masculina es que el sentido quiere decir dirección y el sentido en el plano femenino es profundidad, quizá es sensación, es significado, es muchas otras cosas. Y precisamente estamos viviendo una era en donde es mucho ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Si no vas a algún lugar, no estás viviendo una vida con sentido, ¿no? Cuando perfectamente podríamos no ir a ningún lado y simplemente darle profundidad y sentir las cosas y sería suficiente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, otra historia. Sigamos avanzando, mi querida Yamile. Aquí, bueno, quiero contarle a la audiencia cómo te conocí. Mi querida Su Cubillos nos recomendó, le mandamos un abrazo, está aquí con nosotros y le mandamos un beso también cuando vea esto, porque seguramente lo va a volver a ver en el futuro. Entonces, ella fue contigo al retiro y me habló de Yamile, pero pues yo realmente es que apenas he visto un par de entrevistas, yo confié ciegamente, vi un par ahí de cositas y dije, perfecto, la invitamos para que nos venga a compartir aquí un poco de su camino. Y en este espacio siempre preferimos cederle al invitado la presentación, ¿no? Para que sea mucho más precisa y un ejercicio introspectivo sobre cualquier otra cosa. Y desde ahí te quisiera preguntar en dos rubros. El primero es ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce en una reunión social, familiar, en donde a lo mejor vas y conoces una familia nueva y nadie te conoce y te preguntan ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué le dices a esta gente para que te conozca? La verdad es como de los momentos que más evito. Sí, es como muy incómodo para mí cuando como que se trata de mí y tengo que hablar de mí.
pero creo que depende mucho de qué tan sincera y honesta sienta el vínculo, como si realmente hay un interés genuino, entonces digo, no, pues ya hago investigación corporal. Tal. Sí siento que ahorita sí hablo bien. Okay. Sí siento que es como más como rapidita la pregunta y que no vamos a ahondar. Igual nada más digo, soy maestra de yoga y ya, ¿no? Okay. Pero bueno, ahondando, porque sé que aquí sí hay eso. Pues llevo muchos años dedicándome a la investigación corporal. Y desde una perspectiva de sistema nervioso, desde la historia que se queda en el cuerpo. Ahora pues ya está mucho más abierto el tema de trauma y está mucho más abierto pues todo el tema justo de salud mental y el vínculo innegable que tiene con el cuerpo. Entonces bueno, pues originalmente mi primera carrera fue nutrición. No acabé porque pues me decepcionó mucho. Okay. Pero a lo que voy con eso es que desde relativamente joven tenía muy claro que mi camino era hacia la salud y hacer una aportación en ese campo. Y que la comida y lo que metemos en nuestro cuerpo es fundamental para el nivel mínimo de salud. Creo que actualmente la ausencia de enfermedad se considera salud y no, es como... O sea, la salud es la base para de ahí hacer un montón de cosas. Entonces me salí de la carrera y me dediqué a estudiar danza y luego me dediqué al circo y como que me di un clavado en cosas corporales, probé varias cosas y eventualmente como que me asumí como que la onda corporal era lo mío y que eso era lo que más me interesaba. Entonces, ahora lo que yo concibo de mí es que... Bueno, he dado clases de yoga mucho tiempo, de circo, de flexibilidad y cosas así. Es que hago acompañamientos corporales. Desde reconectar con quién eres en ese cuerpo, ¿no? ¿Qué historia tiene tu cuerpo? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo no se mueve? Ah, eso es dolor, eso es placer, eso se siente bien, eso te gusta o no te gusta, ¿no? Y acompañar a las personas a que reconecten con la experiencia corporal y acompañar a recuperar el gozo por el movimiento y por la aventura y por la creatividad. Y lo que me he encontrado es una satisfacción enorme, ¿no? Como cuando las personas de pronto hacen cosas que nunca se imaginaron. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, los parados de manos. Entonces de pronto alguien dice, no, nunca lo voy a hacer. Y un día lo empieza a lograr, es como, ¡fua!, les cambia, ¿no? Y creo que cuando tenemos la experiencia corporal de hacer algo diferente, nuevo y que además es muy claro que construiste paso a paso para lograrlo, te deja una impronta de poder, digamos, muy, muy así fuerte que puedes aplicar en muchas otras cosas de tu vida, ¿no? Como una certeza de si le caminas vas a llegar. Entonces, pues hago acompañamientos corporales en diferentes niveles, diferentes formas. Doy como pues clases particulares, masajes y sesiones un poco más elaboradas de un proyecto muy específico que se llama Reverbera, que justo ahí es donde ya como que yo digo que salí del closet, ¿no? O sea, como que fue el primer proyecto que dije, ya, si esto no es yoga, no es nada. O sea, es como todo lo que yo he probado y creo que va por ahí, ¿no? Entonces, y realmente, o sea, como que esto viene un poco desde el año pasado que dije, ya, o sea, salir del closet. No soy maestra de yoga, o sea, también hago yoga y las clases involucran cosas, pero es muchas más cosas y me parece relevante como darle su nombre, ¿no? Y darle su lugar a eso. Entonces, en ese sentido, como que para mí es muy claro que no me interesa que hagas una postura perfecta, o sea, es lo último. O sea, quiero que te lleves súper bien con tu cuerpo, que tu cuerpo se mueva sano, o sea, en gozo y que tu vida sea, o sea, que te puedas agachar a amarrarte las agujetas, ¿no? O sea, okay. Perfecto. Y esta otra parte de... Porque el episodio tiene un título y seguramente dice algo de alquimia. Sí. Eso, ¿de dónde viene? Tengo entendido que también estudiaste historia. Entonces, esas últimas dos cositas... el puente. Sí, danos un poquito. Ok.
Pues justo, eventualmente quería retomar mi conexión o el interés por toda la parte de nutrición. Entonces entré a un taller que era de nutrición, o sea, pero como alternativo. Dije, ok, va, por ahí va. Y entonces, bueno, como a la par un par de personas me hablaron de la espagiria y de la alquimia y yo sí, tengo que aprender eso. O sea, sentí así como un magnetismo, un llamado a quiero aprender eso. Y entonces cuando fui aprendiendo de este tipo de nutrición alternativa y tal, pues conocí un maestro que enseñaba espagiria y alquimia y pues pian pianito me fui clavando con eso y pues me fue interesando muchísimo y realmente pues es un conocimiento que, o sea, una práctica, un aprender que es toda la vida, o sea, es una cosa tan vasta que no alcanza, ¿no? La vida, pero pues ahí fue el puente, digamos. Empecé a estudiar, me clavé y luego estuve trabajando un par de años justo en el laboratorio del que fue mi maestro y luego salí y pues como que ahí me alejé y apenas el año pasado me buscaron para dar clases y yo sí como, no, espérate, yo no soy maestra, pero te enseño lo que sé con mucho gusto. Y pues como que una cosa llevó a la otra y se abrió un camino hacia enseñar súper bonito y que también a mí me hizo volver a aprender, ¿no? Porque es muy diferente saber algo y otra es decírselo a alguien coherentemente o lo más posible. Entonces, pues ahí para mí fue como un volver a abrir la puerta a, este es mi camino, es parte de, pues sí, de quién soy, porque la alquimia es toda una filosofía, ¿no? Todo un sistema filosófico de pensamiento y cómo concibes la vida, en donde desde el principio se integra, pues sí, o sea, como la salud, la alimentación, el contacto con los procesos, con las plantas, con los minerales. Entonces, pues ahí como que se conectó eso. E historia, pues es una cosa rara, pero a mí siempre se me ha hecho que este mundo es muy confuso, o sea, como que no entiendo nada. Y pues como que se me hizo que estudiar historia me iba a ayudar, como a entender a la humanidad, por qué somos como somos, por qué hacemos las cosas como las hacemos, y porque además tenía muy claro que me gusta investigar. Entonces, realmente estudiar historia, por lo menos en la UNAM, es más historiografía. Entonces, no es tanto como una historia en específico, sino aprender a investigar, aprender a leer. Entonces, yo sabía que eso me iba a servir para lo que sea que fuera. Y pues ahí me clavé y justo aproveché la carrera para, o sea, cada que tenía como temas libres o así, escogía Paracelso, no sé qué, o sea, como textos que me encaminaran pues hacia la alquimia o hacia como cosas místicas, herméticas o ahí lo que se pudiera. Ya. Oye, y justo una de estas cosas que te quería preguntar con relación a la historia, porque desde mi entendimiento es difícil estudiar historia sin meterte también en la filosofía, ¿no? Es difícil entender lo que pasó sin entender también qué se decía acerca de lo que estaba pasando y qué se pensaba acerca de lo que estaba pasando. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Digo, ya dijiste que es una cosa más hacia la historiografía, ¿no? Hacia cómo estudiar, cómo investigar. ¿Dónde estás parada en ese sentido? ¿Se puede estudiar historia sin estudiar filosofía? ¿Cuál es el punto de estudiar historia y no filosofía o viceversa? ¿Cuál que tíranos por ahí? Porque te digo, la semana pasada vino un filósofo Sí. y quiero escucharte. Yo creo que el pensamiento filosófico es súper necesario para estudiar historia. O sea, como este pensamiento de estarte cuestionando, ¿no? Y en la carrera hay muchas materias de filosofía de la historia e historia de la filosofía y son, o sea, fueron de mis favoritas, justo porque es pues cuestionar desde dónde se piensa la historia, ¿no? Y desde dónde se hace la historia, desde dónde estás parada, como pues sí, tu postura, ¿no? Y eso es un pensamiento pues filosófico. Creo que muy puntualmente la práctica de la historia pues es historiar, es como saber leer, pero absolutamente es como no puedes leer un texto medieval con tu juicio y tu criterio de hoy. O sea, no se puede. Tienes que imbuirte en el pensamiento de ese momento que se estaba cohesionando, que no. Entonces,
Pues sí, totalmente van de la mano, creo que... Y hay muchos autores que se comparten, ¿no? O que igual son historiadores, pero como que hicieron filosofía y viceversa. Entonces, totalmente. Y últimamente que se ha abierto... O sea, antes, desde donde yo lo entiendo, la historia pues era más como por temas, ¿no? O periodos históricos. Pero en los últimos varios años se ha abierto más como un tema de historia de las ideas, historia del pensamiento. Entonces ahí el tema filosófico es fundamental. ¿Sí? Claro, sí, coincido contigo. Ahora, para seguir avanzando, porque te digo, estas nada más son ya inquietudes para conocerte, creo que ya más o menos podemos tener una idea de en dónde has estado, qué te ha interesado, un poquito de perspectiva para ahora sí entrarle a los temas fundamentales de este programa. Y te escuché hablar también acerca de la salud, ¿no? Ya hablaste, mencionaste cómo es un tema que te apasiona, vinculándolo con esta perspectiva histórica, ¿no? Que al final seguramente has leído cómo ha cambiado esta cosmovisión o esta percepción de lo que es la salud a través del tiempo, etcétera. Desde ahí me interesa mucho entender para ti, si tuvieras que explicárselo a un alien, que es una pregunta que usamos aquí muy comúnmente, si tuvieras que explicarle a un alien qué es la salud, porque para nosotros humanos, como que, bueno, es como podríamos tener una idea, ¿no? Por más de que no sepamos nada, sabemos que es estar saludable porque lo experimentamos y lo entendemos. Pero si se lo tuvieras que explicar a alguien completamente ajeno al concepto, ¿cuál es la definición que más te gusta de todo lo que has recogido y has recorrido en torno a la salud? Tremendo. Creo que es mucho un equilibrio de fuerzas. O sea, sí creo que la salud entran muchísimos factores. Y no necesariamente puedes atender todo simultáneamente. La salud metabólica para mí es así la base. Luego la salud como musculoesquelética. Luego la salud mental. Y lo digo así porque no es en orden de importancia, sino en orden de función. Y esto viene mucho también del paradigma de la alquimia y de Egipto, de la medicina quemicina egipcia, que si tu metabolismo tiene anemia, o sea, si tu cuerpo tiene anemia, es muy cansado cambiar hábitos emocionales. Entonces, si no tienes ni siquiera como la vitalidad para funcionar a nivel metabólicamente, o sea, olvídate de cambiar hábitos, ¿no? O sea, que es como mucho más sutil. Es más inmediato corregir algo material, que es de comer mejor, a corregir algo que no es tan tangible, ¿no? Aunque la electricidad del cerebro y las hormonas y todo eso, claro que son tangibles. Pero yo lo veo como en un equilibrio de tensiones que se suman y realmente creo que justo la salud es un resultado natural, ideal, del balance de todos nuestros cuerpos, de todas nuestras dimensiones. Entendiendo que el balance no es estático, porque la vida está en movimiento, está pulsando todo el tiempo. Entonces siempre hay un péndulo. Siempre hay como medio desbalance para aquí, medio desbalance para allá, pero hay un péndulo pequeño. Pero cuando los péndulos son muy grandes, es cuando algo no está bien, algo va a fallar. Entonces, pues bueno, como regresando, creo que para mí la salud es mucho un balance dinámico de todas las dimensiones que nos componen. Ok, me encanta esa definición que dijiste desde el inicio, equilibrio de fuerzas, ¿no? Es un equilibrio que si entendemos como podemos ir desde lo más pequeño o básico, ¿no? Como una especie de pirámide, ¿no? Estos cuerpos físicos, la salud metabólica, física, del esqueleto, y en un punto la salud mental, quizás sí trasciende todavía más eso, la salud de un colectivo, de un sistema, total. ¿no? Y ahí te quería preguntar esto que también estuvimos platicando hace ratito, que era cómo se incorpora el concepto de la muerte, por ejemplo, en el tema de la salud. ¿Puede la muerte ser un sinónimo de salud?
¿Puede de alguna manera la muerte ser un estado de equilibrio para un sistema? ¿O cómo? Porque mucha gente es esto, ¿no? Yo lo percibo también como una especie de el miedo máximo, ¿no? A dejar de existir. Y dentro de eso nos olvidamos que somos parte de algo más importante, más grande, y estamos alargando, digamos, la vida a veces solamente para no dejar de experimentar esto, ¿no? Cuando quizá lo más saludable sería morir para el sistema, ¿no? Para una familia, para un gobierno, para un sistema completo. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinión te merece esta relación entre salud y muerte? ¿Cómo la ves? Es súper interesante la aversión que tenemos a la muerte, ¿no? Como colectividad. Me podría clavar así. Date. Pues es que lo que es clarísimo es que no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? O sea, entonces creo que es una cosa como muy de incertidumbre, pero yo creo que la muerte, y es mucho como lo que dicen, pues como los chamanes, que, o sea, siempre traes la muerte aquí paradita, ¿no? O sea, un tropezón y va, y, o sea, cualquier cosita. Entonces, sí creo que la aceptación, o sea, para mí es un tema de aceptación. O sea, a ver, te vas a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero, o sea, como puede ser en un segundo, como puede ser en 20 años. Y cómo vas caminando hacia allá. O sea, igual y no depende de ti cómo te vas a morir. Tal vez te atropellan y tú estabas perfectamente saludable. Pero ¿cómo caminas hacia allá? ¿Cómo aceptas ese destino inevitable que tenemos? Entonces, creo que desde ese sentido de aceptación, sí, o sea, para mí es muy claro que muchas de las decisiones que hago es como, yo no quiero llegar a estar en una cama sin moverme, ¿no? Y que me tengan que dar de comer, o sea, antes, no, o sea, para mí es clarísimo que no quiero eso. Y creo que muchas veces el miedo a la muerte nos hace caminar por la vida como zombies. Y entonces también te preguntas, ¿estás realmente viviendo o solo estás existiendo como en un limbo? Entonces, bueno, sí creo que la muerte definitivamente es un sentido y es es lo único que sabemos que va a pasar, o sea, es la única certeza que tenemos. A mí eso me parece increíble. O sea, a mí la verdad es que me encanta pensar que me voy a morir. Como, a nivel médico, y bueno, o sea, este es como muy personal. Mi papá ya murió hace muchos años, pero estuvo internado un tiempo al final y me acuerdo que era una cosa como que si le daba un paro en algún momento o así, o sea, la obligación del hospital es revivirlo, ¿no? Y para mí era como, no, o sea, si su cuerpo ya no puede, o sea, por favor, déjenlo morir, o sea, está bien, ¿no? Entonces como esta cosa de resistencia, de hacer todo lo posible porque no se muera aunque esté viviendo horrible. Es como, ¿cuál es el sentido ahí, no? Como siento que ahí se nos pasó la tuerca. De acuerdo. Sí, es esto que hablaba hace unos minutitos, ¿no? De quizá en el sentido masculino de la salud es más hacia cuánto dura, ¿no? La vida, qué tanto la podemos extender. Uh-huh. Y si le damos una lectura un poco más femenina es cómo vives, cómo se ve esa vida, cómo se siente, cómo se experimenta, ¿no? Y desde ahí es otra vez volvemos al equilibrio, ¿no? Uh-huh. A lo mejor la salud es también no exponerte a situaciones que te pueden matar, por más saludable que estés, claro. No exponerte a situaciones que pueden cortar tu camino eventualmente, pero también es un tema de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿usted qué opina, amigo? Usted puede tener su propia opinión, puede pensar que lo que estamos hablando aquí... Perdón por interrumpirte, pero también siento, o sea, me ha pasado, cuando estás como así muy como en tu centro, en tu calma, así que todo bien, o sea, es como que desarrollas como este sexto sentido de por ahí no, por allá, y en eso así se cae algo, dices, o sea, como que creo que sí hay algo que te avisa cuando estás sano, en tu centro, en tu claridad, como por dónde es el camino a la vida, ¿no? Yo creo que a todos nos han pasado esas cosas como de wow, o sea, tomé la decisión justo a tiempo. Claro, sí.
Totalmente. Bueno, empecemos a profundizar aquí en estos temas. Sigamos adelante, porque también tengo yo una duda muy genuina de mía, que te escuché también mencionarlo por ahí, es esta cuestión de la filosofía natural. Dame así como un brevario muy breve, muy breve, muy corto de esto. ¿Qué es? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha moldeado? Explícanos un poquito ese concepto que para mí fue algo interesante. Bueno, no me considero experta en ese concepto, pero la filosofía natural, pues realmente es cuando ciencia y filosofía no estaban divididas. Es esta noción que todo está integrado y todo hace sentido junto. Entonces, espera, repíteme que me iba sobre la filosofía natural. Sí. ¿Qué es más o menos, por qué ha sido importante para ti tenerla? Sí. Sí. O sea, incluso muchos científicos que reconocemos, o sea, Newton era un filósofo natural, Newton era alquimista. Y entiendo que dejó varios textos pues de alquimia y de todo, como sus experimentos, y obviamente la academia así los escondió bajo la mesa. Pero realmente la filosofía natural es esta visión de que nada está, como ciencia y filosofía no están separadas. Y creo que lo que ha sucedido, creo que la ciencia actualmente ha hecho muchísimas aportaciones, obviamente, pero también creo que la ciencia tiene un límite. O sea, la ciencia puede medir y experimentar ciertas cosas, pero no todo. Y entonces lo que sucede es que lo que no entra dentro de sus capacidades de medir y evaluar no existe o no es válido. Y es ahí donde, híjole. Y por ejemplo, o sea, hoy sabemos que un montón de prácticas antiguas como meditación y tai chi, o sea, se ha ido comprobando el impacto que tiene de salud medicinal en el cuerpo, pues actualmente, pero los antiguos lo sabían y no necesitaban hacer como experimentos, o sea, como que tenían justo un vínculo hacia el entorno y hacia sí mismos mucho más directo, como no había tanta interferencia. Actualmente pues hay, o sea, el ruido, las luces, o sea, los celulares, como que todo empieza a hacer interferencia, entonces te empieza a dar esta sensación de separación, que pues sí, es más confuso todo, básicamente. Ok, sí, totalmente es desde donde lo entiendo, y dime si coincides o si me fui por otro lado, pero es esta aceptación de que lo que sea que postulemos no tiene que ser medible para ser una realidad, y al final todo esto pasa ya en la naturaleza, ocurre de manera con la materia orgánica, los materiales, la vida, la muerte, la energía, el sol, los planetas, todo ya está funcionando, y ahí podemos sacar algunas conclusiones que, por más de que no sean observables, medibles, como la ciencia oficial lo propone, no tienen por qué no serlo. ¿Estoy más o menos cercano? Sí. ¿Cuánto me pone, maestra? No sé, es que, o sea, no soy experta como para definir qué es filosofía natural, pero es justo esa, pues sí, como esa integración de los conocimientos, que la astronomía y la astrología, ¿sabes? Como no son opuestos, ¿no? Claro. Como están ahí. Sí, eso vamos a hablar al final de este tema, de cómo estamos muy dados, o esta ciencia oficial, digamos, que nos tiende hacia una dualidad opuesta, uh-huh, en lugar de complementaria. Es que esas cosas, por más de que sea, digamos, la astrología, ya que lo trajiste a colación, la astrología y la astronomía, por más de que parezca que son cosas aisladas, bueno, no aisladas, evidentemente, pero opuestas, que se oponen, uno es la ciencia y el otro es el mito, ¿no? Uh-huh. Son complementarias, es una dualidad complementaria, y podríamos hablar de que la astrología es una cuestión cualitativa, la forma cualitativa de entender, uh-huh, el cosmos, y, uh-huh, la astronomía, digamos, puede ser un poco más cuantitativa, pero no se oponen,
¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Amigos, si le interesa, usted vaya y busque en Google, en Wikipedia o más videos. Seguramente hay muchos explicando esto que estamos hablando. Sigamos adelante porque ya me urge, por favor, me urge hablar de alquimia. Me urge hablar de este tema. Sí, a por ello. Y desde ahí quiero preguntarte, más que una introducción a qué es y tal, porque otra vez, ahí está Wikipedia y la gente puede investigar qué son las cosas. No queremos definir. Evidentemente no estamos peleados con que también se definan algunos temas, pero aquí la pregunta es, ¿por qué no podríamos ignorar a la alquimia para entender a la química, por ejemplo? O a la medicina. ¿Por qué la alquimia es algo relevante, algo importante para poder también entender estas otras ciencias, como lo puede ser la medicina o la química? Danos ahí una perspectiva. Sí, o sea, ¿cuál ha sido el lugar de la alquimia en la historia? ¿Por qué ha sido relevante para estas otras ciencias duras, ¿no? Cuéntanos por ahí un poquito. Está bien grande la pregunta. No, mira, así son. Bienvenida. Estamos con los pies en la tierra. Bienvenida a este programa. Así hacemos preguntas. La idea es invitar al viaje, como nos gusta, ¿no? Pues mira, actualmente te voy a hablar de mí y de mi experiencia. Hágale. Y de ahí, pues, a ver a dónde vamos. O sea, para mí, la alquimia en cuanto a... A ver, no tienes que hacer todos los métodos y no tienes que ponerte a destilar en tu casa, ¿no? O sea, igual no es algo que te llame o esté en tus posibilidades o lo que sea. Pero toda la filosofía, la forma en la que he podido integrarla en mi vida y como observar desde ahí mis tendencias, mis momentos, lo que me puede hacer bien o no, ha sido un camino de apropiación y de agencia de mi propia salud, de mi propia observación ante mis decisiones, ante mis movimientos y la forma en la que voy existiendo en el mundo. Entonces, actualmente creo que la medicina se usa mucho como que las personas no asumen su responsabilidad, ¿no? Como que esperan tomarse una pastilla y listo, se acabó. Y muchas veces los médicos tampoco te explican qué tienes. Y asumen que no vas a entender y que te van a dar un chocho y ya, ni preguntes, tómatelo. Y yo como, por ejemplo, como maestra de cosas corporales, yoga y tal, tengo un montón de alumnos que llegan, pues es que me mandó el doctor. Y el doctor no sabe ni quién soy yo, ni qué tipo de yoga doy, ni nada. O sea, solo es como, sí, ve, ¿no? O le digo, o vienen con lesiones. Oye, pero ¿y qué te pasó? Pues no sé, tengo una hernia. ¿En dónde? Pues no sé, en la columna. Ok, pero ¿en qué parte? ¿Entre cuál y cuál? Pues por aquí, hacia adelante, atrás, a un lado, al otro. Ay, ¿se puede eso? O sea, como que no les dicen nada. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental que las personas se interesen por sí mismo. O sea, que el médico está increíble, pero no sustituye tu sabiduría, ¿no? Y que muchas veces las consultas hoy son de 15 minutos. Y tú necesitas decirle un montón de cosas. Y no, es como, no, ya sé que tienes, es esto. Y pues a veces igual sí, pero a veces no. Entonces, en ese camino, creo que la alquimia lo que es, en gran medida, es observar. Es aprender a observar diferentes formas en las que se manifiesta la energía por decir algo, en las que se manifiesta la creación. Entonces va a haber cosas que se manifiestan calientes y otras frías y otras saladas y otras lo que sea. Y entonces ir observando todos esos matices en los diferentes niveles de la creación. Entonces, en ese sentido creo que da muchísima herramienta personal y puede aportar un montón de cosas muy simples. Por ejemplo, en estos últimos meses, en este último mes muy puntualmente, como que estoy enfrentando algo que me requiere mucha claridad y mucho límite personal. Entonces estoy comiendo mucho más picante de lo habitual, porque el picante, desde la perspectiva de la alquimia, es Marte. Y Marte, antes de que se pase de tueste, es mucha claridad, mucho enfoque, límites, ¿no?
y me ha ayudado un montón y hacerlo con esa conciencia. Normalmente no como tanto picante, pero ahora lo estoy necesitando. Entonces, como esa cosita que te acompaña. Y creo que el tener conocimiento de algo que te puede ayudar y acompañar te hace sentir mucho menos solo, ¿sabes? Y creo que eso es súper importante. En cuanto a la química, creo que a veces se piensa que la alquimia es como la prequímica. Y, o sea, más o menos sí, pero a la vez, o sea, la alquimia sí considera absolutamente una fuerza espiritual. Y ahí la química ya se fue por otro camino, ¿no? Entonces, en cuestión de procesos de integración, pues seguramente, o sea, a ver, voy a hablar de algo muy puntual de la alquimia. Paréntesis. En la alquimia consideramos que hay 3 principios básicos que básicamente lo crean todo, que es el espíritu, sulfur y la sal. Y cuando hacemos remedios de alquimia, siempre buscamos que estén presentes esos 3 principios para que esté balanceado, porque cada uno de esos 3 le pega o atiende las necesidades de uno de tus cuerpos. Entonces la sal atiende a tu cuerpo, el sulfur atiende a tu personalidad, a tu alma, y el espíritu, pues a tu parte espiritual. Entonces, siempre buscamos ese balance. Entonces, en ese sentido, pues, cuando trabajas como quitando eso, pues igual y sí es efectivo en un nivel, pero no en otros. Entonces puede estar desbalanceado. Entonces, en esa cuestión de ver al ser humano como integral, y es lo mismo desde cuando trabajamos con una planta, concebimos que es un ser completo, un organismo completo. Entonces lo ideal es trabajarla toda, aunque bueno, a veces hay partes tóxicas o no, o sí, ok. Pero en general es como todo el organismo. Pero lo que sucede muchas veces es que sintetizan el compuesto activo. Pero ese compuesto activo, solito individual, no funciona igual porque no tiene a todo lo demás, que es como todo el ser de la planta. Entonces es un poco esa cosa, ¿no? Como esa concepción de el todo funciona mejor. Ya. Vamos a continuar en esto que dijiste tú al final para ejemplificar todavía más. Porque te escuché hablar de esto de la espagiria, ¿no? Y de cómo es, bueno, según tengo entendido, es como la fabricación de medicinas o remedios a través de plantas, ¿no? Básicamente y en términos generales. En ese sentido, desde la perspectiva y óptica de la alquimia, ¿por qué la intención, por ejemplo, con la que se cosecha una planta? ¿Por qué el momento, digamos, astrológico? ¿Por qué hablarle bonito? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la música? ¿Por qué todo eso es un factor que puede pegarle a la calidad última y al efecto de este remedio que estamos haciendo? Para ilustrar, ¿no? Lo que puede llegar a ser la alquimia. Bueno, para hablar de eso, que me emociona muchísimo, uno de los constantes, digamos, o principios del universo en el que vivimos, o por lo menos de este planeta, es que todo es un sistema abierto. O sea, todo es susceptible a intercambiarse. Y ya sea sustancia o información. Y ese intercambio te cambia, te afecta de alguna manera, para bien o para mal o para ninguna, ¿no? Pero hay algo. Entonces, en ese sentido, lo que consideramos en la alquimia es que hay diferentes polos o diferentes energías, diferentes manifestaciones, y puntualmente usamos las 7 de las 7 fuerzas planetarias. Entonces, todo es todo, pero hay cierta tendencia. Entonces, cuando tú trabajas una planta, que por ejemplo, diente de león, yo tengo así un idilio con el diente de león. El diente de león es Júpiter. Entonces, es como si cuando tú naces, tienes como un buen oído y tienes como facilidad musical, pero nunca te llevan a clases, nunca lo desarrollas. Entonces, está ahí eso,
pero no se desarrolla. Entonces, cuando trabajas una planta, que sabes que es Júpiter, y la cortas en jueves al amanecer, que es el día de Júpiter, lo que estás haciendo es como llevarlo a clases de música. Y luego le cantas y le hablas bonito y vas como magnetizando y vas jalando y le vas diciendo, muy bien, te salió muy bien esa canción. Sí, vamos. Entonces vas como sumando de eso mismo que esa planta ya tiene una afinidad. ¿Me expliqué? Increíblemente bien. Me queda muy, muy claro esto, como es algo en potencia, ¿no? Uh-huh. Que si usamos este conocimiento, además ancestral, antiguo, milenario, que ya está por ahí en algún lugar y que ya antes no había tele, antes se enfocaban en averiguar las cosas, ¿no? Si aprovechamos esto, si aprovechamos estos conocimientos y estas influencias que pueden llegar a ver de todas las cosas, le podemos pegar a algo interesante, ¿no? En ese sentido, por resumirlo. Dame otro ejemplo. En el tema de, que es algo aquí que les encanta a los amigos, porque aquí hablamos mucho de plantas medicinales y hablamos de eso. ¿Qué entiendes tú o qué entiende también desde tu entendimiento la alquimia o desde este lente alquímico como este elemento espiritual, digamos, en concreto, el espíritu de una planta? Okay. ¿Qué quiere decir en términos así prácticos el espíritu? Y dame por ahí ejemplos para ilustrarlo. En la alquimia todo es súper material, o sea, es muy espiritual, pero es muy concreto. Entonces, muy puntualmente, cuando hablamos del espíritu de una planta, es el alcohol. O sea, tú agarras tu planta, la fermentas y se vuelve una cerveza, se vuelve un vino. Cuando tú fermentas algo, se vuelve básicamente cervezas, vinos, pulque, kombucha, o sea, como esas cosas. Cuando lo destilas, purificas el alcohol, purificas el espíritu. Ahora, no quiere decir que el alcohol sea el espíritu, sino que el alcohol es el vehículo de este plano más propicio para contener y magnetizar al espíritu. Al espíritu, que somos todos y nos atraviesa y es la unidad, pero a la vez al espíritu como con una tendencia más afín a esa planta. Entonces, por ejemplo, el maguey, ¿no? O sea, el mezcal, el tequila, son los espíritus, o es el vehículo del espíritu más afín a esa planta. Ok. Y entonces por medio, o sea, el alcohol es lo que lo contiene. Desde ese punto, digo, para seguir entendiendo. Esto, o sea, a ver, explíqueme si en ese sentido, entonces, de repente, tomar un alcohol, o sea, tomarlo, beber un pulquito, beber un vino, beber esto que contiene, digamos, al espíritu a través de esa planta, pero que es el espíritu, ¿no? Eso es lo que nos explicas. Porque esto podría ser considerado como un acto en sí mismo espiritual. ¿Se puede? ¿O podríamos pensar que a lo mejor un pulque es una bebida espiritual? No. Danos por ahí un viajecillo. Un viajecillo, viajemos. Sí, o sea, básicamente todo lo que fermenta y genera alcohol tiene eso. Ahora, cuando está destilado, es mucho más el porcentaje de alcohol. Y por eso se llaman bebidas espirituosas, spirits, ¿no? O sea, de ahí viene. Entonces, es increíble cuántas cosas en el vocabulario hay que vienen de la alquimia y no sabemos. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo. Como esta metáfora del ave fénix que resurge de sus cenizas, es totalmente alquimista. Ok. Pero sí, o sea, sí es una forma. Lo que decimos, a ver, en la alquimia tenemos dos polos, solve y coagula. Y básicamente todo el tiempo estamos queriendo hacer eso, como abrir algo y cerrarlo. Y lo que puntualmente las sales es lo que más se cierra. O sea, por eso se hacen cristales. Y el alcohol es lo que más se abre, pero a la vez la sal la echas en agua y se diluye y se abre, ¿no? Y se cierra. Entonces, estamos buscando hacer ese ciclo constantemente. Y lo que sucede mucho es que cuando tomamos alcohol,
nos abrimos. O sea, entras como en el estado o en la planta. Mira, esta es una visión muy, muy, muy personal, pero cuando tú te tomas un alcohol o te tomas una tintura o consumes una planta, la que quieras, la planta lo que hace es que te agarra de la manita y te dice, mira, esta es mi casa, así se siente mi casa, vente. Y entonces paseas por ahí y ya hay unas casas que te encantan y hay otras casas que están horribles, ¿no? O que para ti no eran bien. Entonces, justo te dan esa enseñanza, te aportan eso. Cuando tú te tomas un licor destilado, es mucho más fuerte que un fermento nada más, porque ya está destilado, está súper concentrado. Entonces te abren y muchas veces simplemente te relajas. Generalmente cuando estamos bien en nuestra casa interna, te relajas y es muy a gusto. Cuando hay cosas, como que te sale ahí el gremlin. Y es mucho eso, que te abre y te permite ver en dónde estás. Ahora, yo fermento, es de lo que más me gusta. Entonces, yo lo que fermento es miel. Y, por ejemplo, la miel es un azúcar animal, no es vegetal. Y sí es muy diferente cómo te pone un alcohol animal que uno vegetal. Porque de alguna manera los animales tienen otra vuelta en la espiral de la evolución. Entonces tiene mucho más que ver con que te abre a una comunicación mucho más del corazón. Y generalmente las borracheras te ponen bien animal, ¿no? O sea, como que te saca una cosa ahí visceral, loca. Entonces, pero tiene mucho que ver contigo y con cómo estés y tal. Pero bueno, va por ahí. Ok, súper interesante esta respuesta que nos acabas de dar, que también me hace pensar mucho. Digo, aquí los amigos, te diría que el 80% de la gente que está aquí está porque hablamos de psicodélicos, sustancias, alguna cuestión de este tipo, ¿no? Y lo mismo pasa en el tema de las plantas de poder, ¿no? Uh-huh. De las plantas maestras, que son eso, son uh-huh. una planta. Y una cosa que también se ha puesto ahorita muy de moda recientemente, sobre todo en México, que es el bufo, ¿no? Que es el DMT, que viene del veneno de un sapo. Uh-huh. Entonces, desde esta perspectiva que tú planteas, es muy consistente pensar que son otra cosa, ¿no? Sí. Es a nivel profundidad, a nivel a dónde te puede llevar lo que dices, la casa interna de un uh-huh. sapo, la casa interna de una abeja o de ¿no? Cualquier criatura es muy distinta a la casa de una liana o de un arbusto, ¿no? Es muy distinto. Totalmente. Entonces, me encanta esto, cómo la alquimia pone esto en juego, ¿no? Que al final entiendo esta persona que vino la semana pasada habla de cómo el escepticismo es clave y sobre todo cuando hablamos de estos temas, uh-huh. ¿no? O sea, sí. Mínimo dudar, mínimo cuestionar, mínimo uh-huh. hacerlo 2, 3, varias veces uh-huh. O sea, el escepticismo, no estamos peleados con el escepticismo. No, bien. Exacto, pero al final se reduce en una cuestión cualitativa de experiencia que, a ver, la ciencia, ¿qué va a hacer con eso, no? Que la ciencia, ¿en dónde está hoy la ciencia cuando hablamos de experiencia, no? Por ahí hay una cosa que les platicaba el otro día, que hablan de la qualia, que son estas medidas unitarias para interpretar la experiencia subjetiva. Hay muchas cosas que apenas, o sea, está en pañales, sí. Pero de que es un hecho que nos pasa y que nos lleva a un lugar distinto, eso es un hecho. Entonces, ahí es donde, amigos, la ciencia, pongan atención. Entonces, bueno, hablando y siguiendo con este diálogo, y también es un tema que ya aquí mencionaste, la cuestión jupiteriana, hablando de planetas. Si la alquimia y la astrología fueran personas, uh-huh. quizá en una fiesta, uh-huh. ¿cómo sería su relación? Uy, perreo. Hasta abajo. Sí, son totalmente compas. O sea, justo totalmente lo que dice la espagiria, la alquimia. La espagiria y alquimia son prácticamente sinónimos, pero okay. Hay ahí como... Espagiria es un término que acuñó Paracelso cuando el término alquimia estaba súper mal usado y le dio como otra dirección a los métodos alquimistas y fue como más la corriente europea y tal. Pero bueno,
En principio se pueden usar casi sinónimamente. Perdóname, déjame hago un paréntesis, guarda la idea. Hemos citado aquí a Paracelso, entonces tengo que reinvocar al espíritu de Paracelso para recitarlo en este lugar. Es quien habla de esto tan sencillo que, otra vez volviendo al tema de las sustancias, que ya me voy a callar con ese tema, pero la dosis hace el veneno. Totalmente. Ese ilustre caballero, sigamos. Sí. Espera, ya me perdí durísimo. Júpiter. No, y ya me acordé de alquimia. Sí, o sea, justamente, y de eso hablaba muchísimo Paracelso, o sea, y es la frase famosísima que es como es arriba es abajo. Entonces lo que pensamos es que justo estas fuerzas, estas manifestaciones de la existencia se van manifestando en diferentes octavas, ¿no? Entonces, a nuestra visión, a nuestro entender, la octava más grande de una de esas fuerzas es un planeta, ¿no? Eso es lo más grande que conocemos, que podemos ver, más o menos. Y lo más chiquito es un mineral. Y en el espacio intermedio está todo, ¿no? O sea, todas las plantas, todos los minerales, o sea, todo. Y entonces hay diferentes formas, diferentes notas de la creación. En ese sentido, justamente pensamos que también nuestro cuerpo, nuestras afecciones tienen tendencias hacia una o hacia otra. Por ejemplo, cuando tú tienes una afección caliente, la tendencia es a que o sea Marte o Sol o por ahí. Entonces quieres dar un remedio que sea Luna-Venus. Entonces necesitas buscar plantas de esa naturaleza que acompañen en ese sentido. Ahora, eso es justo mucho esta cosa de la dosis hace el veneno y tal. Muchas cosas, y esto lo aplica muchísimo la homeopatía, que es una hija de la alquimia, curar por similares. Entonces, muchas veces das lo mismo que el síntoma y por similar se cura. Entonces, bueno, eso ya es como una clavadez de atender pacientes y de los remedios, pero de forma muy, muy como concreta, directa. O sea, si tienes una tos seca, quieres humedecer algo, ¿no? Entonces necesitas meter algo que ayude a humedecer. Entonces, ahí consideramos un montón justo toda... Pero también tienes que ver que la persona, si está teniendo una tos seca, pero esa persona es seca, puede agravarse más fácilmente. Si esa persona tiene una tos, pero la persona es más húmeda, su tendencia personal es más tal vez venusina, si tú le das algo muy húmedo, como que se puede ir demasiado. Entonces tienes que cuidar mucho el síntoma y la persona. No nomás es el mismo chocho para todas las personas. Claro. Sí, venimos aquí de la pregunta... ¿Cómo sería la relación entre la alquimia y la astrología? ¿No? Uh-huh. Y hablamos de octavas. Uh-huh. Por aquí hemos citado también mucho Uspensky y Gurdjieff, que justamente ellos hablan, el modelo también retoma esto, y hablaste tú de notas. La música se mueve en octavas, por ejemplo. Uh-huh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son 8. Y así esas octavas, hay octavas superiores que llegan hasta los planetas, ¿no? Y es al final también una idea que hace rato yo traía, que es... ¿Por qué no pensar que si hay un creador o hay alguna inteligencia que nos puso aquí y que nos dotó de herramientas y de cosas, ¿por qué no pensar que la medicina puede estar también en los planetas? ¿Por qué no pensar que ahí podemos también, no solo nomás en esta octava o en este plano, con las plantas y los elementos materiales que tenemos a nuestro alcance, sino también allá afuera? O sea, si como abajo es arriba... Entonces podríamos pensar que sí, que hay una influencia también medicinal o que tiene relación con la salud en los planetas, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, sigamos adelante, por favor, porque estoy muy entretenido, muy interesado en este cotorreo que se ha puesto muy bueno hasta aquí. Y voy a continuar con una pregunta. Ahora, ya hablamos ahorita, venimos de hablar de astrología, de alquimia un poco, y mencionamos también el escepticismo. Uh-huh. ¿No? Entonces desde ahí también vamos a poner una pequeña pausa. Uh-huh. Vamos a hacer un alto, un paréntesis para hablar de este concepto que también me llamó mucho la atención en el contexto, digamos, histórico de la alquimia y cómo esta figura era muy común
al ser al final un conocimiento oculto, pues mucha gente lo usaba a su favor, ¿no? Uh-huh. Es difícil saber quién sí sabe, quién no sabe, quién es un iniciado, quién no. Uh-huh. Entonces desde ahí surge la imagen del soplador, ¿no? Del, digamos, el farsante por excelencia, que aprovecha la subjetividad de estos temas para que le vaya bien, ¿no? Por claro, llamarlo de una manera. Entonces, en ese contexto, y trayéndolo al presente, ¿cómo podemos identificar un soplador moderno? Si pudieras, digo, evidentemente, otra vez una pregunta muy, muy compleja, pero si tú pudieras darle a la gente allá afuera una señal para identificar quién sabe, quién realmente sabe de estos temas y quién está solamente soplándole a la ceniza, ¿cómo lo reducirías a una idea? Siento que quien se esfuerza mucho por subirse al banquito y ponerse un altavoz y gritar a los cuatro vientos es una alarma. Creo que la congruencia con la que vives tu vida es de las cosas más fuertes. Si observas cómo esa persona está aplicando lo que dice en su vida, y no desde tiene que ser perfecto, o sea, obviamente nadie lo somos, ¿no? Y estamos en un camino de aprendizaje, pero pues hay niveles, ¿no? Y también creo que inevitablemente vamos a resonar desde donde estamos. Y si estamos en un lugar como de vacío y de carencia, vamos a encontrar maestros ahí, o vendedores, o sopladores, como un poco ahí. Y no quiere decir que no vas a aprender un montón, o sea, igual sí. Y luego vas a procesar y madurar y vas a encontrar otras personas, ¿no? Que te van a enseñar desde otros lados. Yo creo que mucho del pensamiento y de la disposición de la alquimia es decir que sí a todo, ponerlo a prueba, o sea, como recibir sin casarte con las cosas, como decir, va, pues lo recibo, a ver cómo se acomoda, no lo firmo en piedra, y sí, como sin devoción, o sea, mucho, y creo que ha sido algo que ha permitido que la alquimia viaje a través de tantos años. Es que la alquimia no tiene como una religión, una bandera, como una identidad que defienda. Es un camino, es una filosofía, son métodos de trabajo concreto en laboratorio. Y por eso, pues el cristianismo lo adoptó, y el islam lo adoptó, y luego el judaísmo, bueno, desde antes y luego más. Entonces, es una forma que como que no se apega a nada, y por eso se ha conservado y ha evolucionado. En China también hay, por supuesto, y es taoísta, y se ha nutrido muchísimo de la visión del lugar, y creo que la visión de la naturaleza es... Cada cultura y cada región ha tenido su forma muy particular de nombrarla y de organizarla. Y es súper... O sea, crea un cuerpo de conocimiento muy, muy completo, y eso es increíble, o sea, no dice que no. Y en determinadas zonas algo hace más sentido que en otras. Entonces creo que en ese sentido a veces somos muy exigentes con nosotros y es como aceptar el momento en el que estás. Vas a encontrar al soplador que te toque, porque tú tal vez también estás en una etapa así, y es lo que hay, y vas a aprender, y luego poco a poco pues vas encontrando la enseñanza para la que estás lista, para recibir y para resonar. Entonces, pues, o sea, creo que es como una cosa de aceptar que vamos pues pasito a pasito y pues todo bien. Pues muy completa tu respuesta en torno a cómo identificar a un soplador moderno. Empezaste hablando de aquel que hace mucho ruido y que se sube al banquito y que está tratando de... Bueno, ese es un foco rojo quizá, ¿no? Pero digo, dentro de toda tu descripción es esto, ¿no? Al final nos va a tocar quien nos tenga que tocar. Vamos a encontrar si lo que necesitamos es un soplador que nos haga así con un péndulo y ya con eso
nos curamos, bueno, será, ¿no? Es al final lo que importa es estar en este camino con esta apertura. Y de ahí me queda una cosa que hablaste ahorita de la sal, por ejemplo, ¿no? Cómo la sal se puede mezclar con el agua, pero en el momento en el que la separas, no se quedó pegada. O sea, no se quedó tantita sal con tantita agua. No, es que se separaron. Entonces esta enseñanza alquímica, como lo entiendo, es que es lo que me encanta a mí de esto que estoy encontrando, que es la alquimia, que es muy aplicable a principios de la vida. Uh-huh. O sea, en este nivel de la octava, que no es quizá la materia, ¿no? Los químicos, también hay enseñanzas que funcionan a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel toma de decisiones. Uh-huh. Todo esto se puede llegar a aplicar y es ahí donde encuentro yo una cosa fascinante. Para avanzar en este tema, ¿cómo, digamos, cuál es la relación que tú ves? Porque venimos hablando como ya entre líneas de esta enseñanza, digamos, filosófica espiritual. Pero en este mundo actual, ¿cuál es la relación entre desarrollo espiritual, lo que sea que eso quiera decir? Además, porque el tema la palabra espiritual ya es bastante escabrosa y compleja. Pero, ¿por qué la alquimia podría ser relevante en el siglo XXI para lograr un desarrollo espiritual? Quizá compártenos qué es para ti un desarrollo. Primero, ¿qué es para ti lo espiritual? ¿Qué define lo espiritual? ¿Y qué es desde ahí un desarrollo espiritual ya a nivel persona, ¿no? Y cómo la alquimia puede ser clave en esto en el siglo XXI. Uh-huh. Gran cosa de lo que se hace en la alquimia es separar y purificar. Básicamente es así como todo lo quieres separar, extraer y purificar. Quieres extraer la sal y purificarla, quieres extraer el sulfur y purificarlo, quieres extraer el mercurio o el espíritu y purificarlo. Y en ese sentido, cuando nosotros hacemos procesos de laboratorio, te vinculas con el proceso, entiendes que somos sistemas abiertos y que lo que está pasando ahí, estás tú pasando ahí también. Entonces, algo que es muy increíble es que conforme más procesos de laboratorio vas haciendo, pues sí algo en ti va cambiando, algo en ti se va calcinando, las miasmas, sí, como esas cosas que nos sobran, que nos estorban. De pronto es imposible ya no verlas y es súper duro, pero también ya puedes verlas, ¿no? Entonces es momento de trabajarlas. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido un camino de muchísima transformación personal, no superficial, creo que yo antes, no creo, estoy segura, que antes de conocer la alquimia y entrar más, estaba justo en un camino de espiritualidad más tradicional, mucha meditación y tal, desde donde creo que, o sea, yo me lo impuse, me queda claro, pero sí hay como una expectativa del ser espiritual como casi sin emociones, ¿no? Como siempre buenas, así como levitando por la existencia, y pues este bypass espiritual, ¿no? Y creo que justo los procesos de alquimia te permiten atravesarte de una forma muy, muy concreta, pero también te acompañan a transformarte. Entonces, algo que pensamos es que cuando trabajamos con las plantas, estamos sacrificando la planta, pero también la forma en la que la estamos trabajando, una es en vínculo y es en muchísima gratitud y respeto. Y la otra es que al estar purificando sus partes y al final volviéndolas a reunir, estamos elevando al ser de esa planta. Y entonces también es una manera de regresar el que, ok, te sacrifiqué, pero estoy ayudando al alma colectiva de toda esa planta a avanzar un pasito más. En el sentido en el que pues todos vamos juntos, ¿no? Todos nos estamos acompañando de regreso. Y de ahí creo que el ser espiritual para mí, hoy en día, tiene muchísimo más que ver con
con tener la certeza de ser quien eres, con tener la certeza de que venimos a esta existencia con un regalo para dar y que si no te la crees, dejas el vacío. O sea, los demás se lo pierden y tú te lo pierdes. Entonces, para mí, hoy en día, el camino espiritual tiene que ver con ser consciente del regalo que tienes para dar y chambear para dejar de estorbarte en darlo. ¡Wow! Qué buena respuesta en torno al camino espiritual. ¿Cómo puede la alquimia ayudarnos a desarrollar este camino? Y con lo que cierras, ¿no? O sea, empezando de ahí para atrás podría recapitular, pero hablas de cómo es una cuestión de entregar lo que nosotros tenemos. Si nuestra función es ser carbón, ¿qué le da el carbón al hidrógeno? Bueno, es eso, es cómo puedo yo entregarle a este mundo y a los demás, a los que me rodean, lo que yo traigo para regalar y cómo puedo recibir lo que los demás me dan. Al final, este principio de solve et coagula es eso, ¿no? Básicamente es juntarnos y separarnos. Nos quedamos, quizás nos quedamos algo, porque al final, pues sí, somos humanos, nosotros no somos odio puro, ¿no? Somos una cosa ahí compleja que sí nos acabamos quedando con algo, sino cuál es el punto, ¿no? El chiste es acomplejar un poquito, purificar, como dices, a lo mejor es eso, es un ejercicio de purificación, ir dejando, más que quedarnos, es recordar lo que ya teníamos y dejar lo que no nos sirve, podríamos visualizarlo así. Entonces, me encanta tu respuesta y este sentido. Honestamente, muy honestamente, te digo, la semana pasada tuve aquí un astrólogo maestro que le mando un abrazo al Capulus, que fue para mí una revelación. Y ahora tú, con este tema de la alquimia, astrología y alquimia a mí se me están haciendo una cosa que me está explotando el cerebro, porque se me hace muy interesante a nivel contemporáneo también la vigencia. O sea, por más de que estas son prácticas que tienen miles, ¿no? Sí. De manera moderna, pues échale Edad Media, tal, con el Renacimiento, cuando empezó esto otra vez a revivir y tal. Pero cuando si sacabas una imagencita de un cuerpo encuerado, te quemaban, ¿no? O sea, eso también surgía en ese contexto, en ese hervidero. Pero que siguen siendo vigentes. Y mi siguiente pregunta es un poco hacia ahí, hacia tratar de analizar el mundo. Y ya lo hablamos, porque ya hablamos de ciencia, ya hablamos un poquito de lo observable y lo no observable. Solamente para apuntalar y cerrar ese tema, ponerle, digamos, punto final. Si hubiera un congreso, digamos, otra vez traigámoslo a personas, ¿no? Me encanta ese ejercicio porque es muy relacionable y es muy... sí, lo podemos entender quizá de manera mucho más práctica que si nos ponemos técnicos y bueno... Si hubiera un consejo, ¿no? Tal. Y entonces el presidente del consejo, digamos que es la ciencia empírica, la ciencia institucional. Además que está patrocinada por quién sabe cuántos empresarios, ¿no? Seguramente. Y bueno, llega la ciencia oficial en la cabecera y llega la alquimia a esta mesa redonda. ¿Cuál es la propuesta de la alquimia en este mundo gobernado por una ciencia empírica materialista? ¿Qué es lo que está tratando o qué podría decirnos en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, la alquimia, que sería digno de, oye, incluyámosla y sí, a ver, quizá ahora que sea la presidenta, la alquimia, ¿no? ¿Qué tendría que decir por ahí si fuera una persona? Siento que por un lado así nos sapearía bien duro. Comenzaría con una ronda de zapes a todos los intelectuales, ¿no? Pero por otro lado también siento que se quedaría así como viendo nada más el cotorreo y estos pobrecillos. Siento que la alquimia ha seguido su camino sin tratar de convencer a nadie. Y que justamente por lo delicado que es, o sea, la mayoría de los grandes alquimistas, o sea, que lograron la piedra filosofal y que llegaron a compartir un pedacito con alguien y ¿sabes? O sea, como que han sido muy perseguidos, pues la tendencia es a que se esconden y a no querer presumir
lo que eres o a no ponerlo ahí enfrente. Entonces, por un lado, creo que es una práctica que está tan... yo siempre siento que la alquimia es como un espíritu en sí mismo, o sea, como que va por ahí. Y hay un péndulo muy interesante en el que como que desaparece y luego vuelve a aparecer y desaparece. Y así a lo largo de toda la historia. Y es como un espíritu que te abraza o no te abraza, ¿no? Justo hay historias de pues, un gran alquimista, Fulcanelli, que a sus discípulos, a sus alumnos, les enseñó así, paso 1, paso 2, paso 3, y a sus alumnos no les salía, y a él sí, ¿no? Entonces también es como una cosa ahí caprichosa de que pues a ti sí, porque lo que integra la alquimia, y en ese sentido es como su aportación en la mesa, es que la persona que lo está haciendo es parte del proceso, tu campo electromagnético, tu historia, tu visión, tu todo está siendo parte de que suceda o no suceda. Eso actualmente, o sea, alguien que trabaja en una fábrica de fármacos, o sea, no se considera parte del remedio que está haciendo, parte de la pastilla. Y si está pensando cosas horribles o que viene con la vibra de que, no sé, vio un accidente o tuvo un mal día o lo que sea, ¿no? Y eso se está absorbiendo de alguna manera en el campo de ese momento. Entonces, en ese sentido, creo que mucho de lo que tiene que decir la alquimia es la complejidad y la forma en la que interactuamos todos, toda la existencia. Algo que para mí es muy, muy importante es, lo voy a decir súper mal, pero hay como toda una cita muy bonita que básicamente lo que dice es que como del silencio surge la conciencia y de la conciencia surge la vida. Entonces, en la alquimia lo que pensamos y es que todo, absolutamente todo tiene conciencia. O sea, esto tiene conciencia, todo tiene conciencia. Y todo es susceptible de interactuar. Te des o no te des cuenta. Entonces, una es eso, entender que todo, estamos interactuando con absolutamente todo y que los materiales tienen memoria y guardan, ¿no? Por otro lado, y pues en realidad a continuación de lo mismo, es que los remedios tienen que ser sistemas completos, o sea, remedios complejos que si bien puedan tener una afinidad o una tendencia más hacia uno de nuestros niveles corporales, o sea, como más metabólico, pero que le pegue a todo. Porque, y hoy sabemos, porque la neurociencia está bastante avanzada, por suerte, que nuestra salud metabólica está directamente relacionada con la producción de neurotransmisores y que de esos depende nuestra salud mental, ¿no? De que la serotonina se libere a la hora que tiene que liberarse y que sea recibida por el receptor serotoninérgico en el momento en que tiene que suceder. Entonces, como entender la complejidad de la que estamos formados y del entorno en el que estamos. Entonces, poner mucha, mucha atención a balancear pues todos los niveles, creo. Sí, entiendo yo que lo que propone también es dejar de ser tan simplistas, ¿no? Tan nada más enfocarnos en la lógica, en la razón, entender que son sistemas hipercomplejos, que hay además un realmo de cosas que no vemos y no podemos escuchar, solamente a veces podemos sentir, y que eso también existe y también juega, que la intención que hay de por medio importa. Todo lo invisible, sí. Que hay un mundo invisible que es quizá todavía más amplio y vasto que lo que podemos percibir. Y en este sentido, ¿no? Me gusta mucho. Se critica para mejorar, ¿no? Al final, hablaste tú hace ratito del doctor, está padrísimo el doctor, claro que está padrísimo, claro que la medicina y la ciencia oficial también nos ha dado cosas increíbles y no, claro, no es la idea pelearnos con eso, ¿no? Pero es entender que no podemos reducirlo todo a lo que se puede anotar en un papelito. No, claro. Y que hay cosas profundas y que se me olvidó tanto lo que iba a decir, pero el tema de las farmacéuticas, por ejemplo, complejísimo. Hay una cuestión
¿Quién fondea la investigación? Eso también habría que verlo. Te digo, ¿quién está detrás del ¿Quién está pagando? Porque el científico, padrísimo, padrísima la ciencia. Pero ¿quién está fondeando? ¿Quién está publicando? ¿Quién está hablando de y de qué se habla? ¿Cuáles son los intereses? Y todo eso empapa a la pastillita, señor, que usted se está tomando para dormir. Entonces, cuando hablamos de remedios, además, no es simplemente, bueno, mira, una pastillita y me voy a dormir. No, es más complejo que eso. O puede llegar a serlo. Y puede ser más porque no está durmiendo. Igual y ni siquiera es eso lo que... Bueno, ya. Súper complejo. Tema, ¿no? Es complejo. Es súper complejo. Sí, me encanta. Y sigamos en estos mundos. Hablando... Hay un concepto muy también alquímico, del que ya hemos hablado aquí varias veces. Y es el principio, de la transmutación. A nivel, digamos, espiritualoide también se habla mucho, a nivel terapéutico se habla mucho de la transmutación, ¿no? Si tú se lo fueras a explicar a un niño, y quizá no, bueno, evidentemente te puedes apoyar en el ejemplo químico, ¿no? De cómo se comporta la materia, pero al final, en un sentido, digamos, espiritual, emocional, ¿a qué se refiere este concepto de transmutación? ¿Cómo se lo explicas duro y directo a un niño? Creo que tiene que ver con la capacidad de sumar la experiencia y usarlo como todo ese condensado de conocimiento y aprendizaje para hacer un cambio, ¡pum! Así. O sea, no nos es tan fácil aplicar eso a cosas que normalmente creemos que son inertes, como una piedra, ¿no? Entonces, de repente, pues claro, ¿cómo vas a transmutar una piedra en no sé qué, no? No digo que yo haya llegado tan lejos en la alquimia, pero no, cuando trabajas en la alquimia lo que haces es hacer un montón de procesos a un mismo material. Y eventualmente llega un punto en el que ¡pum!, cambia. Pero no es que sea milagroso, es que es la sumatoria de un montón de cosas que le pasó hasta que ya no tuvo de otra, o sea, ya no le cabía más que transformarse. Y creo que es, o sea, la metáfora de las mariposas, ¿no? Es como de las cosas más concretas que tenemos. La mariposa es una oruga que no tiene idea, o no sabemos si va a ser mariposa o no, pero de repente se mete en una crisálida y en esa crisálida se derrite, o sea, se hace como una cosa así moluscosa, babosa, y es como ese condensado de todo y se convierte en algo que nada que ver. Pero desde mi experiencia, desde mi perspectiva, no es que sea algo milagroso, es que es el resultado de algo que ya no tiene de otra. Ya no le cabe más experiencia y conocimiento en el estado que actualmente está. Entonces no tiene de otra más que evolucionar a donde le quepa otra vez más. O donde haga sentido lo que acumuló. Ok. Y en un sentido, digamos, espiritual, de desarrollo, otra vez trayéndolo en el plano filosófico, lo que puede representar a nivel emociones, a nivel espiritual como tal, ¿cómo profundizarías ahí? Yo sospecho que la mayoría de las personas hemos llegado a un punto de darnos cuenta que nuestros hábitos y nuestras decisiones nos llevaron a un punto en el que no estamos nada felices. Y la toma de conciencia de toda esa experiencia acumulada te hace entrar en una crisis súper profunda y de esa crisis surge el cambio. Y es un momento en el que ya no te puedes permitir esos hábitos, o sea, simplemente ya no hacen sentido, ya no hay cómo, o sea. Entonces, toda esa experiencia acumulada te llevó hasta un punto en donde ya no le cabe al vaso, simplemente, o sea, como. Y entonces ese vaso se tiene que romper, se tiene que derramar, o lo que sea, y se convierte en una jarra, en algo que le quepa más, o le quepa diferente. Entonces,
puntualmente en las experiencias cotidianas, creo que es eso, creo que es la toma de conciencia de cómo hemos venido llevando nuestra vida y que obviamente hay factores externos y no todo recae en nosotros y en nuestra responsabilidad, pero un montón sí han sido la sumatoria de nuestras decisiones y hábitos. Y cuando te das cuenta que estás en un lugar en el que no quieres estar o no te caes bien, o dices, ¿qué es esto? Entras en una crisis súper necesaria. Y esa crisis es derretirte en tu crisálida y decir, bueno, pues ¿qué sigue? Y te conviertes en otra cosa que no tienes idea qué es. Y es un salto terrorífico, pero maravilloso. En ese sentido, la transmutación, tú lo identificas porque digo, hablas de esto, ¿no? De al vaso ya no le cabe más, entonces se convierte en algo que le quepa más, ¿no? Es una cuestión como de capacidad, como yo lo entiendo. Si nos ponemos ahí juiciosos o en un plano, digamos, dual, ¿podríamos decir que la transmutación siempre es para mejor o no necesariamente? Porque hablamos de evolución, ¿no? Y si tenemos un propósito en esta existencia como vida, es evolucionar, según hemos entendido, ¿no? Hasta este momento quizá. Pero, o bueno, algunos... Eso queremos pensar. Eso queremos pensar, exactamente. Pero bueno, eso... ¿Es siempre para bien? En un plano, digamos, espiritual, ¿es siempre para mejor? ¿Es un cambio que implica algo positivo, bueno, bonito y barato? O sea, ¿es positivo? Barato seguro, ¿no? O sea, de acuerdo, pero ¿está ligado con algo para bien o no tanto? Mira, dentro de los procesos alquímicos del laboratorio, sí. O sea, sí pensamos eso. No me gusta pensar para bien o para mal, pero sí, es como va por buen camino. Digamos, es hacia donde queremos que siga yendo. Sí, pero también creo que hay péndulos en la vida que tal vez cuando lo ves dices, estoy yendo a un lugar que no, pero aprendes mucho en ese proceso y luego cambias de dirección y te lleva a otro lugar y que no hubieras llegado si no hubieras ido a esa dirección, ¿no? Que aparentemente era contradictoria. Entonces, creo que justo se trata de sumar conocimiento, de sumar experiencia en lo personal, de no juzgarnos, de sí cuidarnos lo más posible, pero creo que cuando nos adentramos en ciertas experiencias que tal vez no son tan gratas, generalmente es cuando más aprendemos o más rápido aprendemos, o sea, son como golpes más duros. Entonces, también son como, le metes el acelerador, ¿no? Al proceso. No es necesariamente agradable, pero te lleva a cosas. Entonces, creo que muchas veces, pues, como nuestro camino interno nos hace ir a decisiones que tal vez no entendemos por qué lo estamos haciendo, pero yo sí siento que hay como un plan interno, como una agenda interna que dice, necesitamos meterle turboacelerador a aprender esta lección porque en 10 días ya tenemos que estar allá o en 10 años, lo que sea. Y si vamos aquí por la buena felicidad, no vamos a aprender eso. Entonces como que... Entonces no sé, o sea, la verdad no me gusta como ponerle bueno o malo, pero sí, sin duda creo que hay que poner mucha atención a cuidarnos y a aprender y lo más rápido que podamos. Ok, sí, yo lo veo como un río, ¿no? O sea, es bueno que fluya el agua, pues depende, si en 100 metros ya hay un estanque y ahí se va a quedar el agua, no sé qué tan bueno sea que este río fluya para allá, pero no, o sí, porque pues es el destino al final del río. En fin, es llamarle bueno o malo, simplemente es caminar, es avanzar y es movernos. Que ese es un tema que te quiero platicar también contigo, el tema del movimiento. Y de ahí, mira qué bonito cayó ahí para hablar ahora de eso. Y te escuché hablar de un tema súper interesante también, que es con relación a la salud. No me acuerdo en cuál, en la entrevista que te escuché y así, hablabas de cómo la salud es quizá lograr estar en comunión con el todo. Dime si estoy recordando otra cosa, pero
Y si no, ¿qué opinión te merece eso, no? O sea, que la salud sea estar en comunión. Y cómo, aquí va la pregunta, cómo el movimiento nos puede ayudar a estar en comunión con ese todo, con ese gran espíritu. Danos una idea. Pues en principio todo está en movimiento y todo está en cambio. Y cuando no, se muere, ¿no? O sea, entonces creo que en principio el movimiento es lo que la vida está generando. Todo es cíclico. Las estaciones, ¿no? Todo se está moviendo. Entonces, no, o sea, nuestro cuerpo está hecho para moverse, no está hecho para sentarse. Y eso es algo que actualmente, sobre todo occidentalmente, estamos bien dañados, ¿no? O sea, pasamos un montón de tiempo sentados, con las espaldas destruidas, los cuellos destruidos, y realmente el movimiento es algo que desde memorias muy primitivas está en nosotros, o sea, desde ser nómadas, desde como la sensación de avanzar, de ir a algún lugar. O sea, la pandemia, ¿no? Creó como toda esta noción de estar encerrados, de no poderte mover, de no poder avanzar a ningún lado. Que aunque sea ir a tu trabajo y regresar, pero es una noción de distancia, de movimiento. Entonces, estamos totalmente hechos corporalmente y cognitivamente para estarnos moviendo y estarnos desplazando, y es fundamental para la salud. O sea, incluso siempre te recomiendan, ¿no? Salir a caminar para salud mental. Y la otra, bueno, no sé si es la otra o no, ¿ok? Pero o sea, lo que acumulas, pues justo se va guardando con más como solidificación. Entonces, si lo que acumulas es sedentarismo, o sea, pues tus procesos metabólicos, tus procesos mentales, o sea, todo se va como anquilosando de alguna manera. Si acumulas movimiento, si acumulas actividad, pues también es como agua que fluye, agua que da vida. Entonces, sí, para mí el movimiento, o sea, es de las cosas más así sagradas, importantes. Sí hay, digamos, un plan o un destino que alguien tiene, o un pacto álmico, como quieran verlo, implica hacer cosas, implica ir, movernos, estar en un camino, accionar. Sí. Y desde ahí entiendo que es la razón por la que el movimiento al final nos pone en marcha, ¿no? Con esto, tanto en el plano físico de lo que dices de las espaldas y de yo traigo un dolor y se me acentúa cuando no salgo de mi oficina. Entonces es así. Y eso, simplemente moviéndome, se quita. Uh-huh. Entonces, bueno, la importancia de eso. Vámonos ya al bloque final, mi querida Yamile. Ha estado exquisita esta plática, deliciosa. Todavía me quedan varias preguntas. Voy a hacer algo selectivo. Y esto es hablar un poquito acerca, ya lo mencionaste, y es una pregunta que te tengo, acerca del conocimiento oculto. Porque ya hablamos ahorita que estábamos platicando del tema de la mesa redonda en donde llegaba la alquimia, ¿no? Es un tipo de conocimiento que históricamente ha sido para menos, ¿no? No es un conocimiento que sea abierto para uh-huh. todo. Por X o Y razón nunca ha logrado, digamos, ser mainstream, ¿no? Que por más de que ahorita está quizá, digo, lo que tiene la contemporaneidad es que es inmediata y hay vías de comunicación uh-huh. absolutas, prácticamente perfectas, ¿no? En donde podemos distribuir lo que queramos. Eso. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál debería ser en este tiempo? ¿Cuál es el destino que debería tener el conocimiento oculto? ¿Crees que deberíamos de abrirlo y compartirlo en fin de un bien común? ¿Ves viable esto? No, porque al final, desde el escepticismo, mucha gente ya se va a bajar del barco, ¿no? Si le hablas de un plano etérico o lo que sea, la mitad del público se nos va. Entonces, no es así como que sea tan fácil de que todo el mundo le entre, pero deberíamos de pujar por eso, no. ¿Cuál crees que debería ser el destino del conocimiento oculto? En general creo que yo no estoy como en la postura de empujar nada. Ok, perfecto. Creo
creo que cuando hay afinidad y hay interés, esos temas inevitablemente se abren. O sea, justo en el retiro que mencionábamos, normalmente yo doy muchas clases y de eso vivo. Entonces para mí es muy sano y muy terapéutico como soltar el papel de maestra. Soy alumna, no vengo a enseñar, yo estoy calladita y aprendiendo. Pero de pronto inevitablemente, o sea, como que me empezaron a preguntar y empecé a hablar y seguí hablando y estamos ahorita aquí, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay una afinidad y hay una apertura, y algo que unos de mis maestros decían es que para que haya avencia tiene que haber cavencia, ¿no? Entonces, cuando hay esas dos, o sea, no hay de otra más que se abre el puente. Sí, y yo no lo empujaría porque es bien fácil caer en pensamiento mágico y milagroso y no va por ahí. Entonces, creo que es algo que ahorita está resurgiendo, como en este péndulo de la alquimia que está resurgiendo y hay muy buenos maestros y otros no tanto y hay de todo en la viña. Pero creo que justo la posibilidad actual, tanto de tomar clases a distancia, virtuales, tal, está logrando difundir muchísimo más el conocimiento que otras veces. Y creo que también hay mucho más sed de conocimiento genuino. Creo que en los últimos años justo se abrió como, pues bueno, desde los 60s, ¿no? El año pasado se abrió como un boom de la espiritualidad y como está increíble, pero también pues Occidente y sus mañas de como hacer todo superficial. Y creo que mucha gente ya se dio cuenta de eso y ya caminó un montón y está muy lista para otra cosa. Y pues está increíble, ¿no? Pero sí, no lo empujaría. Ya, solito. Sí, creo que yo en general, en mi vida y en muchas cosas, soy más de pensar en el contexto. O sea, crear un contexto favorable, que es mucho el principio de la agricultura. O sea, tú necesitas un suelo favorable, una tierra nutritiva para la planta. O sea, más allá de superregar la planta es qué hay en la tierra, qué hay en tu contexto. Y lo mismo para nosotros, ¿no? De qué personas te rodeas, cómo está tu casa, cómo está tu alimentación, qué contexto generas para fomentar que lo que va a llegar pueda tener un espacio y germinar. Entonces, creo que en muchos sentidos sí se está abriendo eso. Y pues siempre va a haber de todo, ¿no? Siempre va a haber donde no, donde sí, pues. Claro. Sí, a mí se me hace crítico entender esto, ¿no? Que hay un libro muy bueno que yo leí alguna vez que se llama Monocultura, que explora las diferentes narrativas que se repiten dentro de todo un grupo civilización, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, la vida globalmente, bueno, no globalmente, porque también el mundo era muy grande, pero en esta cultura, por lo menos occidental, la vida se trataba de una cosa, ¿no? Que era, no sé, liberarnos de los pecados, ¿no? Vivir una vida en servicio a Dios, purificar, y de eso se trataba el trip. O sea, uno tenía 15 años y ya tenían, digo, obviamente en otros tiempos, no vamos a juzgarlo con nuestro lente contemporáneo, pero pues las familias, si es que podemos hablar de familia, las mujeres tenían varios hijos, era un mundo completamente distinto, todo para darle gusto a el creador, ¿no? Y eso simplemente es cambiarnos de barco. O sea, la vida puede dejar de tratarse de hacer dinero. La vida puede dejarse de tratar de obtener likes. La vida puede dejar de tratarse de explotar, de ver al mundo como algo que está para nosotros. Y solo es cambiarnos al otro barco. Solo es pasarnos al barco que está igual yendo al mismo lugar, pero aquí al ladito. Y van a ir, todos los barcos van a ir, porque esta visión capitalista va a seguir existiendo porque va a seguir existiendo, pero hasta que se convierte en una minoría. Y entonces ahora se va a tratar de otra cosa. Y lo mismo, en ese barco va a haber vicios porque somos humanos. Claro. ¿No? Y no es de que, ay, sí, ya vamos a ir al mundo Avatar en donde todo es perfecto.
Igual y no, pero sí hace falta trazar una especie de utopía en donde, bueno, ¿cómo se ve este barco, no? A donde creemos o está depositada nuestros valores y lo que, porque si no, ¿de qué se trata? Si no se trata de defender la vida, y la vida, desde mi punto de vista, se traduce mucho en tu sistema de valores. Al final tú apoyas tu sistema de valores, y lo que representa tu sistema de valores vas a estar ahí, porque es una manera de impulsar la vida según cada quien, ¿no? Entonces, desde ahí es algo así, ¿no? Es simplemente, algunos lo van a adoptar. Todo esto de lo que hemos hablado en este podcast durante 75 episodios hasta este momento, pues es para presentar una alternativa, simplemente. Porque también yo personalmente creo que ya está muy gastado este discurso de seamos exitosos, el club de las 5 de la mañana, párase más temprano y sea más productivo, ¿no? Y que también, y que lo mismo, o sea, también hay cursos para ser productivos durante el sueño. Los mismos viajes astrales, todos estos planes en donde, digo, tiene su elemento místico muy importante, el sueño y demás, pero muchos de estos también vienen disfrazados de sea productivo incluso con su sueño. Uh-huh. A ver, bajémosle a la productividad, ¿no? No necesitamos a lo mejor producir. Sí, si todos vamos en este barco, sí, pero si de repente nos cambiamos, ¿qué pasaría? Y bueno, esa es una pequeña reflexión que tengo para compartir. Vamos a seguir avanzando, mi querida Yamile. Tengo yo cuatro preguntas, 4 opciones. ¿Quieres que te dé opciones o escojo una? Porque son 4 que nos pueden llevar o van a llevar el trip a lugares muy distintos. Tú escoge. Yo escojo, perfecto, me encanta. Vamos a hablar acerca de esto que ya mencionamos. También vamos a retomar una cuestión de este dualismo opuesto y dualismo complementario. Uh-huh. ¿No? Esta dualidad de cosas que a veces también por cómo funcionamos es: usted vota por el PRI o vota por el PAN. Uh-huh. Y si vota por uno, no vota por el otro, y entonces está en contra del otro, ¿no? Y es malo y hay que acabarlo. Creo que estamos en una etapa muy así, muy de entender que los opuestos, o bueno, la dualidad es choca. Sí, si no estás conmigo, estás en mi contra. Exacto, estamos como en esa narrativa. Y desde lo que entiendo, esta parte también un poco de la alquimia es un poco más inclusiva, es más de complementos, es más qué le tiene que dar una a la otra. Uh-huh. El aceite y el agua sí, puede que no se mezclen tan fácil, pero hay una interacción que de cierta manera se complementa. En una lectura así también filosofoide, crítica social, ¿qué podría pasar a nuestras sociedades si dejamos de ver a la realidad como algo opuesto y pensamos más en una realidad complementaria, en donde Gaza e Israel se complementan, en donde, uh-huh, bueno, algo así? Ay. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos un pensamiento como bidimensional, donde le hace falta meterle una tercera, cuarta, quinta dimensión, complejizar muchísimo, y que creo que hay muchísimo trauma generacional, y eso hace que te disocies de ti, de tus emociones, y entonces desde esos lugares, pues sí es posible decir manden una bomba. Y olvidarte de que esas personas, o sea, tienen ancestros comunes, ¿no? Y que en realidad toda la humanidad tenemos ancestros comunes, o sea, todos somos primos de alguna manera. Entonces, creo que o sea, para mí una forma de verlo es poner la vida o poner como el proyecto, el objetivo esencial al centro. Y decir, ok, desde donde cada quien está y desde la perspectiva que cada quien tiene, ¿cómo vamos a colaborar para que eso triunfe? O sea, no se trata de que yo gane, ni tú, ni nadie. Todos estamos en este barco que se llama planeta Tierra. Si colapsa, colapsamos todos. Y ojalá que no, pero no estamos tan lejos. Entonces, o sea, creo que es una cosa muy, muy de comunicación, de dialogar sin querer tener la razón,
pero en general lo que creo es que eso da mucho miedo. Porque nos aferramos a nuestras creencias y creemos que somos eso. Y se nos olvida que a los 5 años creíamos una cosa y ya no la creemos. Y no pasó nada, solo dejamos de creerla. Y fuimos avanzando así. Y cuando somos adultos creo que una cosa que nos... no sé cómo decirlo, pero como que nos aferramos a una identidad de quién creemos que somos, quién creemos que debemos ser. Y desde esa identidad va a haber ciertos valores, un sistema de valores, un sistema de creencias. Y entonces, cuando la situación que se te pone enfrente implica cuestionar ese sistema de creencias, como estás tan apegado a creer que tú eres eso, en lo que se convierte es pensar que tú estás mal, en lugar de simplemente cambia el discurso, cambia la máscara, cambia las herramientas con las que te aproximas a este conflicto, porque las que tienes son obsoletas o están padres para otra cosa. Entonces, creo que es mucho un tema de dejar de identificarnos con constructos que no sirven. Y creo que para mí eso es mucho del trabajo de la libertad, de poderte reconstruir y transmutar en ese sentido. Pues muy completa otra vez tu respuesta, mi querida Yamile, en términos de esta dualidad opositoria o complementaria, de cómo estos choques suceden por que nos identificamos con algo que nosotros mismos construimos, o bueno, a veces ni siquiera nosotros, nos construyeron y nos pusieron a cargar, y que si ponemos este objetivo máximo en el centro, que puede ser el planeta, que puede ser el bienestar, que puede ser lo que sea que usted quiera, y nos olvidamos de que somos de un color o del otro, creo que ahí puede haber un poquito más de respuesta. Básicamente es lo que agarré de tu respuesta muy completa, se me fueron muchas cosas, pero estuvo deliciosa, exquisita. Mira, te voy a echar una última porque estamos cerrando con algo bonito, y a mí esto se me hace lo más bonito de la existencia, y eso es el amor. ¿Qué es desde la perspectiva alquímica, si es que la hay? O desde tu interpretación también, de tu caminar, estudiar, chocar, levantarte y demás. ¿Qué es? ¿Se parece más a una energía? ¿Se parece más a una cuestión humana? ¿Se parece más a... ¿Qué es el amor, mi querida Yamile? No he leído nada desde la alquimia, entonces voy a responder desde mi creencia. Para mí el amor es un estado. Es un estado en el que entras o sales, un estado de armonía, un estado de entender que somos unidad con el todo. Y desde ese sentirte en unidad con el todo, cesan muchísimos miedos, ¿no? De entrada, no te sientes sola. Y desde ese sentido de unidad, creo que hay una especie de certeza y de sabiduría ancestral. Porque como raza, evolutivamente, heredamos los miedos. Porque si tuviéramos que aprender cada generación lo que nos hace daño, pues ya nos hubiéramos muerto como especie. Entonces, heredamos los miedos, heredamos los traumas, pero también heredamos un montón de conocimiento y un montón de sabiduría. Entonces, creo que cuando entramos a ese estado de amor, que empieza con uno, de un estado de aceptación, así es lo que es. Creo que es un estado en el que nos abrimos a contemplar la existencia y a contemplarnos como parte de la existencia, en donde cuando nos es evidente que nuestra presencia es relevante, entramos, ¡pum!, aquí yo soy importante, pero de pronto no, y está bien. Entonces, como entender ese flujo de la vida. Y sí, creo que para mí es eso. Excelente. Sí, es como esto que hablamos hace rato, ¿no? Ir en sintonía con el todo, con este río máximo, con el Tao, que podrían por ahí algunos hablarlo así, pero
ese estado, que además me llama mucho la atención cómo lo identificas como un estado. Precisamente la materia se encuentra en estados también y es como simplemente una forma en la que está vibrando, ¿no? Una frecuencia en la que esto está y al final lo llevas ahí, lo llevas a estos términos que igual podrían aplicar. Podríamos estar hablando del mercurio y es lo mismo, ¿no? Un estado, una frecuencia, una vibración en la que se encuentra y este estado es dentro de esa octava el que va en el flujo con el todo, como lo entiendo. Haga un resumen de esta respuesta, querido amigo, escriba un libro, abra un podcast y haga un episodio de esto, porque tenemos que hablar más del amor, tenemos que definirlo, tenemos que empujarlo. Ese sí, creo que ese hay que empujarlo, ese hay que empujarlo. Pero bueno, Yamile, ha sido un placer tenerte aquí. No sabes que disfruté. Igual. Cada una de las respuestas y palabras que compartiste en este espacio me hicieron feliz. Gracias por estar aquí. Vamos a ir ahora sí a las de cierre. A las de cierre, que estas las responden todos los que visitan este espacio. Y comenzamos así. Aquí estas preguntas, bueno, ya nos podemos ir quizá un poquito más al grano, al punto, ¿no? Como una flecha. Si el humano fuera una persona, otra vez, yo con mi pregunta, ¿de qué estaría enferma esta persona? Si es que tú tienes una enfermedad, si no está enferma, también se vale, pero si el humano fuera una persona, ¿de qué estaría enferma? Está bien difícil. Creo que la enfermedad sería de no asumirse valioso por ser quien es y no por lo que hace. Ok. Excelente. ¿Cómo se comienza a curar esta enfermedad? Creo que desde el reconocerte como parte de todo y reconocer que todas y cada una de las personas tienen un regalo que vinieron a dar y muchos regalos que vinieron a recibir. Y que ese regalo en realidad es ser quien eres y permitir que las otras personas sean quienes son y convivir con eso. Nada que agregar. Excelente. Hablemos ahora de mitos. El mito siendo este vehículo por el que nos explicamos lo inexplicable y le damos sentido, porque si no ya estaríamos todos saltando de edificios, porque ir en una piedra volando a quién sabe cuántos, ¿no? Da mucha ansiedad. Entonces tenemos que crear unos mitos que le den sentido. ¿Cuál sería el mito más peligroso que nos contamos? Como el mito de la individualidad. El mito de yo acabo aquí, tú empiezas allá y lo que a mí me pasa es irrelevante para ti y viceversa. Como el mito de ser indispensable, ¿no? Como ser invisible. Ok. Creo que por ahí. Ok, como de la separación, de que todo está separado. Uh-huh. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a una versión más joven de Yamile que a lo mejor en algún momento pudo haber necesitado? ¿Qué mensaje le mandas así en un papelito, en un avión de papel, a esa versión de Yamile? Le diría que bailar y el movimiento siempre son el refugio.
Ok, nada que agregar. Espero que le llegue, seguramente le llegó. Ojalá que y sí. por eso Estamos aquí, seguramente. Última pregunta, mi querida Yamile, la que está registrada en la Corte Internacional de Marcas y patentada por este programa y este espacio. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra? Es vivir consciente de que lo que hago tiene consecuencias y en gran medida escoger en un sentido de legado, qué quiero legar, qué quiero dejar. Sí. Ok, excelente. Pues con eso cerramos. Muchas Mi gracias. querida, un placer tenerte aquí, una joya que me encontré el día de hoy. Me gustó muchísimo esta conversación. Se me hace además un regalo gigantesco que me mandó el universo para cerrar esta temporada. Y no tengo nada más que agradecerte. Agradecerte por estar aquí. Última pregunta, nada más ya mensaje, digamos, ¿dónde pueden encontrarte? Alguien que resonó contigo, que quiere conocerte un poco más, sumarse a alguno de los cursos que das. Ahora sí, platícanos todo eso porque seguramente mucha gente te va a buscar. Pues soy bien torpe en las redes sociales, pero sí pongo atención. Tengo una cuenta que es Yamile-TK. Ese es como personal general, pero ahí anuncio todos mis talleres y todo. De mis talleres de movimiento, de Reverbera, tengo una página que se llama reverbera.move, o sea, move. Y del vino de miel que hago y como diferentes procesos de laboratorio, lo tengo en alux.midery. Pero bueno, pues la principal es Yamile-TK. Me pueden escribir ahí todo y listo. Excelente. Amigos, pues ahí van a tener toda la información en los comentarios, ahí en la descripción, para que encuentren a Yamile. Última intervención, ahora sí, último mensaje. Lo que quieras decir tú, para cerrar, última intervención. Muchas gracias por invitarme. Me hiciste preguntas súper interesantes que nunca las había pensado y es increíble como que alguien te haga pensar, ¿no? Y que alguien te haga llegar a rincones de tu ser diferentes. Entonces estoy como con una chispa encendida y muchas gracias y qué bueno que tengas este espacio y que se abra y que todo siga abriéndose. Excelente. Gracias a ti, mi querida Yamile. Gracias a ustedes por seguir este espacio hasta aquí. Y me refiero hasta aquí, 75 episodios. Vamos a parar un rato, como ya les dije. Vamos a tomarnos un respirito, irnos de vacaciones, relajarnos, trabajar en otro tipo de proyectos creativos. Por ahí voy a seguir, síganme escribiendo. Yo les mando un abrazote. Les agradezco infinitamente que apoyen este espacio. Suscríbanse, compartan, ayuden a que estos mensajes puedan llegar a alguien que lo pueda necesitar. Si no lo hacen tampoco pasa nada, no lo hacemos por eso, así que aquí seguiremos haciendo episodios y conociendo gente increíble. Les recuerdo a ustedes que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a hectorescajadillo.com y yo los veo en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.